No sabes hacer tus jalones al pecho y por eso no te crece la espalda, específicamente el dorsal. Y es que demasiadas personas en el gimnasio y todos mis clientes cuando vienen a trabajar conmigo siempre me dicen, oye Guille, no sé, la espalda, hago un montón de jalones, hago un montón de remos, pero como que no gano esa anchura, esa V súper estética, no sé cómo hacerlo, como que no me crece el dorsal. Y eso se debe a que no saben hacer ningún tipo de jalón al pecho, ningún tipo de remo específicamente para trabajar el dorsal. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿vale? Y no quiero exagerar, pero he visto a demasiadas personas tener una espalda muy marcada, muy definida, bastante bien desarrollada, pero sin ningún tipo de dorsal. Y eso es porque no saben hacer sus jalones al pecho bien para estimular el dorsal al máximo, ¿sí? Así que en este video no solo te voy a estar explicando los errores, sino también te voy a estar dando la solución a tu jalón al pecho para que empieces a crecer esa espalda súper ancha. Así que tenemos que comenzar con lo más básico y es la anatomía del dorsal, ¿ok? El dorsal tiene dos porciones, lo creas o no, las porciones inferiores y las porciones superiores. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Básicamente que las inferiores tienen más verticalidad, son fibras que van más de forma vertical y las superiores tienen una dirección más horizontal. Por lo tanto, cuando haces un jalón al pecho, las fibras que mayormente se van a estar estimulando van a ser las fibras bajas, inferiores del dorsal, porque esas son las que tienen más mecánica para hacer un movimiento de arriba hacia abajo. Ahora que entiendes qué parte del dorsal vas a estar estimulando más en cualquier tipo de jalón al pecho, que es más vertical, que van a ser las fibras bajas, lo que tienes que entender es la función anatómica, la función que tiene el dorsal en sí. Y es que en general lo que suelen entender es que el dorsal hace esto, una extensión de brazo, que no está mal, esa es una de las funciones, pero la otra función que muchas personas ignoran o simplemente no saben que el dorsal tiene es una depresión escapular, ¿vale? Si yo podríamos dibujar acá unas fibras de mi dorsal, lo que vas a ver es que se insertan aquí, por lo tanto, si mi hombro al momento de hacer un jalón al pecho tiene una elevación, las únicas fibras que realmente están alineadas para jalar esa axila, ese hombro hacia abajo, es el dorsal. Por eso, cuando haces cualquier tipo de jalón al pecho, tienes que permitir este juego de el hombro para poder sacarle el máximo provecho, ¿vale? Ahora que ya entiendes las funciones y la anatomía del dorsal y qué parte del dorsal en específico vas a estar trabajando cualquier tipo de jalón al pecho, pasemos a los errores más comunes. Perfecto, y es que muchas veces las personas terminan haciendo sus jalones al pecho así, ya sea con barra o con este agarre que yo estoy utilizando. El primer error es jalar mucho con la mano, ¿vale? ¿Por qué es esto un error? Porque lo que estás haciendo aquí es involucrar demasiado los flexores de codo, ¿vale? Básicamente un montón de bíceps, un montón de antebrazo. Y por eso muchas veces las personas me dicen, oye, yo hago un montón de jalones al pecho, pero como que solo siento mis brazos, solo siento como que mi antebrazo, no estoy trabajando bien la espalda, ¿vale? Y esto simplemente es porque estás jalando muy hacia el pecho, muy con la mano. Si yo dibujo una línea de fuerza aquí, quiero que veas cómo el hombro se está llevando demandas, pero también el codo se está llevando demandas. Eso quiere decir que hay mucho trabajo de bíceps, de tríceps, de braquial, de todos los músculos que son flexores de codo, ¿vale? Entonces, para poder mejorar esto, lo que tú tienes que dejar de pensar en hacer es en jalar con la mano. Esto ignóralo, ¿vale? Lo que tú tienes que pensar es que la mano simplemente es un gancho que está agarrando el implemento. Lo que tú tienes que pensar en hacer es en jalar con el codo, ¿sí? Porque al final de cuentas, el dorsal no se inserta en la mano, le da completamente igual, se inserta en esta parte del brazo. Eso quiere decir que mueve básicamente como que este hueso que se llama húmero. Entonces es mucho más importante y mucho más útil que pienses en jalar con el codo y no con la mano. Si tú piensas en jalar con el codo, vas a ver que la mano, simplemente por mera conexión, sigue el movimiento del codo, ¿vale? Entonces, sí, agarras con la mano el implemento, pero al momento de hacer fuerza, no pienses en la mano. Piensa en el codo, en jalar con el codo hacia abajo, que ya te voy a explicar hacia dónde tienes que estar jalando, ¿sí? El segundo error es sacar el pecho y terminar haciendo algo como esto, ¿vale? ¿Cuál es el error aquí? Al final de cuentas, cuando tú haces esto de sacar el pecho, que es un error súper común, lo que terminas haciendo es
básicamente un ejercicio, en vez de que sea más vertical para que podamos estimular las fibras bajas del dorsal, las fibras inferiores, termina siendo mucho más un ejercicio de al frente hacia atrás. ¿Por qué? Porque la relación que tiene la polea con tu tronco, ¿vale? Quiero que veas cómo mi tronco ahora está más inclinado hacia atrás. Terminas haciendo un remo, básicamente. No terminas haciendo si yo no haría ninguna de estas dos cosas y dejaría que mi tronco se quede más aquí para que veas que esto sí es algo mucho más vertical. Entonces, tú al momento de sacar el pecho y arquear la espalda, lo que estás haciendo es cambiando la relación de tu tronco, de tu caja torácica con la polea y terminas haciendo un remo. Quiero que veas cómo esto se vuelve más un ejercicio de adelante hacia atrás y deja de ser un ejercicio de arriba hacia abajo, mucho más vertical. Y el jalón al pecho tiene que ser un ejercicio vertical para que podamos estimular las fibras inferiores del dorsal. ¿Ok? No solo eso, sino que muchas veces al momento de sacar el pecho y llevar el tronco mucho más así, lo que también terminan haciendo es llevando los codos muy abiertos, ¿vale? Y jalando hacia atrás, ¿ok? ¿Por qué eso es un problema? Porque el dorsal, al momento de que tú abres el brazo y haces un movimiento así, pierde, literalmente pierde capacidad de generar acción, porque el dorsal hace esto, no hace esto. Y más bien empiezas a sentir el estímulo en la espalda alta. No solo eso, sino que también al momento tú de jalar y pasar la línea de tu tronco, jalar por detrás de tu cuerpo, el dorsal ya no tiene ningún tipo de palanca para llevar tu brazo tan hacia atrás. El dorsal solo lleva tu brazo de esta posición hasta la línea del tronco, hasta aquí, ¿vale? Entonces, si tú haces de esta posición hasta acá atrás, una vez que pases la línea de tu tronco, todos los otros músculos de la espalda van a empezar a activarse, deltoides posterior, trapecio, etcétera, ¿vale? Y eso es lo que no queremos que pase. Lo que nosotros queremos hacer con un jalón al pecho es estimular el dorsal y específicamente las fibras inferiores del dorsal, ¿vale? Entonces, para evitar todos estos errores y que tu espalda empiece a crecer de verdad, lo que tú tienes que hacer comienza desde tu setup, ¿ok? Lo primero y lo más importante, ¿sí? Al momento de jalar, vas a jalar con el codo, como te dije anteriormente. Quiero que veas que al momento de que yo jalo con el codo, quiero que veas cómo la polea y mi antebrazo hacen una línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay demanda sobre el codo y todas las demandas están sobre el hombro, que es donde queremos, porque el dorsal al final de cuentas mueve el hombro, no tiene nada que ver con el codo, ¿vale? Ese es el error número uno. Para poder solucionarlo, quiero que veas un poquito de mis repeticiones aquí, para que veas cómo yo no estoy pensando en jalar con la mano, sino más bien estoy pensando en jalar con el codo y específicamente estoy tratando de llevar el codo hacia mi cadera, como si quisiese guardar mi codo en mi bolsillo, por así decirlo. Jalo recto hacia abajo, hacia el piso, no hacia atrás, ¿ok? Mira, boom. Lo jalo recto hacia abajo, jalo como si quisiese guardar mi codo hacia la cadera, hacia mi bolsillo, ¿vale? Entonces, de nuevo, no pienses en jalar con la mano y hagas esta cosa rara que suelen hacer. Esto no es dorsal, es un montón de brazos, sino lo que tú tienes que hacer es pensar en jalar con el codo y pensar en jalar con el codo hacia la cadera. De nuevo, si yo te dibujo una línea aquí, quiero que veas cómo no hay demandas sobre el codo y todo se lo lleva el hombro, ¿sí? Básicamente el dorsal, ¿sí? Todo esto tiene que estar paralelo, ¿ok? Ese es el error número uno solucionado, ¿sí? El error número dos, que es el tema de sacar el pecho. Lo que tú tienes que hacer para poder mantener este tronco relativamente neutral o incluso como un poco encorvado, ¿vale? Esta posición que me puedes ver aquí es tienes que activar el abdomen. Si tú no activas el abdomen, lo que probablemente va a terminar pasando es todo lo contrario. Vas a terminar con la espalda alta y haciendo todos los errores que comentamos en el anterior video, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer es apretar el abdomen, ¿vale? ¿Cómo se aprieta el abdomen y cómo podrías mejorar un poquito esto? Te lo explico. Para poder mantener el abdomen activado y que no saques el pecho, el ejercicio que recomiendo a todos hacer es ponerse los dos dedos o tres dedos o lo que sea
justamente como que por debajo de las costillas y un poquito hacia adentro. El ejercicio puede ser o simplemente sacar el aire completo o sacar el aire duro. Cuando hagas cualquiera de los dos, lo que vas a sentir de forma inmediata es cómo tu abdomen se contrae. Y de forma secundaria, quiero que veas en la pantalla cómo mi pecho se hunde, se mete hacia abajo, hace este movimiento así y yo aprieto el abdomen, ¿vale? Al inicio es complicado y mantener esta posición y hablar y hacer el ejercicio. Yo no he perdido esta posición. O sea, mi abdomen todavía está contraído y puedo hablar y puedo hacer el ejercicio. Al inicio es difícil, lo entiendo, pero con el tiempo, a medida que tú vayas intentándolo, repitiéndolo y manteniendo esa contracción, ese bracing, mientras estás haciendo el ejercicio para que al momento de jalar no saques el pecho, sino que te mantengas en esa posición hundido, apretando el abdomen. De nuevo, eso es experiencia y con el tiempo vas a poder hacerlo mejor. Y por último, pero no menos importante, es el tema del movimiento del hombro, la axila. Acuérdate que una de las funciones del dorsal no solo es llevar el brazo así, hacer esa extensión, sino también es mover la escápula, mover el hombro hacia abajo. Entonces, tú, al momento de hacer tu jalón, lo primero que tienes que estar pensando es en jalar con la axila, con el hombro, hacia el piso. Y de forma secundaria vas a llevar el codo hacia la cadera. ¿Vale? Quiero que veas en estas repeticiones cómo primero lo que voy a mover, lo que se va a activar, va a ser mi axila. ¿Vale? Quiero que veas cómo jalo con la axila. Presta atención a este movimiento de aquí. Jalo con la axila. Y cuando subo, permito que mi axila viaje hacia arriba. ¿Vale? Esto tema de, no, tienes que mantener tus hombros hacia abajo. Es una estupidez. No estás estimulando, no estás estirando, no estás trabajando el dorsal en todo su rango de movimiento. Entonces, al momento de que tú vayas hacia arriba, permite que tu hombro, tu axila vaya hacia arriba, básicamente como si estuvieses haciendo un encogimiento de hombros para trapecio, lo mismo, permites que eso se levante y al momento de traccionar hacia abajo, piensa el movimiento en dos movimientos diferentes. No quiero decir separados porque la idea es que lo hagas en armonía y en sintonía, obviamente de nuevo, con más experiencia, más práctica vas a poder hacerlo mejor, pero es importante que primero pienses en jalar con la axila hacia el piso, hagas este movimiento y después con el codo hacia la cadera, ¿vale? Entonces le vamos a poner play a algunas repeticiones aquí para que puedas realmente ver cómo se estimula, cómo se activa mi dorsal a medida que jalo duro con el hombro, con la axila y después con el codo hacia abajo, hacia el piso, ¿vale? Es sumamente importante que lo hagas así porque si no, el dorsal no se va a llevar todo el trabajo que realmente tiene y nunca lo vas a llevar al fallo real. Y si el dorsal nunca va al fallo real, probablemente se empieza a quedar atrás, ¿sí? Entonces es importante que pienses en estos dos movimientos y con el tiempo vas a poder hacerlos en sintonía con el hombro y después con el codo recto hacia abajo, hacia el piso. ¿Ok? Y por último, una cosa sumamente importante que no quiero dejar pasar es que tus brazos, tus codos tienen que viajar pegados al cuerpo, ¿vale? No pueden viajar separados porque entre más separados viajen, probablemente no puedas hacer este movimiento de hombro y llevar el codo hacia la cadera, porque si llevas los brazos muy abiertos, las manos muy abiertas, ¿cómo es que lo vas a llevar así? O sea, terminas haciendo un movimiento muy raro. Por eso es importante también comentarte antes de irme que lo que tú tienes que llevar o lo que tienes que utilizar, no quiero decir que tienes que utilizar este implemento, puedes utilizar una barra recta, pero obviamente en vez de hacer lo típico estúpido de, no, sí, entre más ancho agarro, más dorsales y más anchura gano, eso es un mito, es una estupidez. No quiero, sí, es todo lo contrario. No es que, pero no es como al mega contrario de entre más cerrado, más dorsal. No, lo que tienes que hacer básicamente es buscar una anchura en la que te permita jalar hacia el piso, hacia abajo y realizar todo lo que habíamos comentado antes y llevar los brazos pegados al cuerpo. ¿Por qué? Porque el dorsal hace un movimiento de extensión y ese movimiento de extensión lo hace en este plano que se llama plano sagital.
¿vale? Si tú abres los codos, cambias el plano del movimiento y deja de ser dorsal. Así que ahora ya sabes cómo hacer tus jalones al pecho bien para estimular el dorsal y que no tengas esa espalda como grande, pero al mismo tiempo no tiene anchura, ¿vale? Si quieres tener ese portaaviones ahí atrás, esa amplitud grande, tienes que hacer todos tus jalones al pecho con todo lo que comentamos en este video, ¿ok? Espero que este video te haya sido de ayuda. Si te gustó, no olvides dejar tu like y si quieres más contenido, más videos de mi parte para aprender a dejar de adivinar e improvisar en el gimnasio y empieces a sacarle el máximo provecho a todo lo que estás haciendo dentro y fuera del gimnasio también, no te olvides de suscribirte a mi canal.